Buen día, estudiantes, es un gusto saludarlos. Hagamos una pequeña retroalimentación del video anterior. Nos habíamos quedado en la parte de poder agregar registros, o estábamos viendo que los registros agregados a la tabla carrera se estaban duplicando y mencionábamos que íbamos a resolver esta situación. Sin embargo, en la parte final de la actualización del registro, estábamos viendo de que se estaba actualizando los registros de nuestra aplicación de una forma equívoca y por lo tanto habíamos explorado nuestra base de datos. En este momento vamos a resolver dicho inconveniente presentado en el momento de la actualización. Y como parte de un ejercicio tradicional, lo bueno es que se den este tipo de inconvenientes para poder resolverlos y así, si a ustedes pues, les sucede algo similar, tengan la forma o el mecanismo de cómo poder localizar, en este caso, el error. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En este momento, lo primero que vamos a hacer, porque habíamos quedado que estamos tratando acá de actualizar, por ejemplo, a Rosa Rosales, actualizábamos la información, por ejemplo, en psicología, y estábamos viendo de que efectivamente se estaba haciendo como una especie de duplicidad, en este caso, a costa, le vamos a poner a este registro, se estaba aparentemente haciendo una duplicidad, solo se estaba cambiando, pero automáticamente siempre aparecía como una duplicidad de información. Esto pues es claramente un error que debemos de solventar. Lo primero que debemos de hacer para este tipo de situaciones es comenzar a verificar dónde hemos estructurado nuestro query, cómo estamos pasando los registros y qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes hacen una remembranza cuando estamos utilizando nuestra aplicación, vemos que en el item o en el listed item tenemos acá un botón que se está encargando la información. Esa información pues se carga al momento de poder llamar a nuestro adapter alumno, que es lo que tenemos en este momento por acá. Y estamos viendo de que recibe un registro o una clase de tipo alumno data. El alumno data lo único que mantiene son propiedades o si ustedes lo quieren ver así también variables que le estamos pasando de referencia. Pero ¿dónde nace la información de alumno data? Nace a partir de un llamado que estamos haciendo a través del método actualizar lista alumno. Y este lista alumno lo que está haciendo es una consulta SQL pertinente a un método llamado get all alumnos carrera número 2. Por lo tanto, aquí tenemos el query y este query es lo que vamos a ver en este momento, que es lo que está funcionando o en este caso imprimiéndose al momento de poder llamar a nuestro registro de alumnos. Para ello es bueno en este momento utilizar un método o una clase de tipo log para poder identificar los registros y voy a utilizar un identificador. Log maneja dos parámetros, uno que me va a permitir un tag, un identificador, y luego vamos a colocar un string o un arreglo, o un string o una información pertinente. ¿Qué información es la que necesito imprimir? En este caso, el select query. Select query para poder ver qué es lo que me está retornando. Porque si regresamos a nuestra base de datos, podemos observar que en este momento se está imprimiendo el ID del alumno, llamada Rosa Rosales, tiene un ID 1, pero también existe el ID número 2, Rivas Polanco, y ID número 3, Rosas Rosales. Ahora, lo curioso es que cuando yo actualizo o le doy clic a mi botón actualizar de mi aplicación, se está haciendo algo totalmente diferente. Primero veamos qué es lo que nos está retornando este query construido a través de sentencias SQL y que también hemos agregado variables que nos permiten identificar el nombre de los campos o la estructura de la tabla en particular. Muy bien, voy a utilizar esto que me va a permitir ir viendo qué es lo que está imprimiendo y ya utilizando este query, a partir del query vamos a ir tomando decisiones para poder resolver el tema de la actualización. Este log lo vamos a poder ver en la parte de logcat. Tenemos acá el logcat, tenemos el filtrado de la información, en este caso se llama data, y vamos a colocar en este caso la variable data o el identificador que hemos colocado en el log. Si ustedes se fijan, acá aparece nuestra impresión de la información. Vamos a, en este momento, copiar toda la información para poder visualizar qué es lo que está sucediendo. De hecho, tenemos acá copiar. Esto nos lo vamos a llevar a nuestra base de datos. Vamos a agregar una instrucción de tipo SQL y la vamos a agregar en este momento. Y exploremos nuestra información. Por ejemplo, acá se está retornando, si nosotros vemos, estamos retornando alumnos ID, carreras ID, alumnos nombre A y el nombre de la carrera. Ejecutemos este query y automáticamente podemos observar que se está devolviendo un resultado. Sin embargo, el resultado que se está devolviendo, en este caso, aparecen dos columnas llamadas ID. A esto, pues, se le conoce como ambigüedad dentro de SQL porque, si bien es cierto, estamos retornando
dos columnas de tablas diferentes, al momento de utilizar nuestro lenguaje de programación y querer capturar el valor de una columna en particular, lo que está haciendo al momento de poder, vamos a ocultar acá, vamos a cerrar, al momento de querer procesar el ID alumno, vamos a utilizar en este caso eh, el nombre de esa columna. Pero si vamos a la definición del nombre de esa columna, el nombre de esa columna se llama ID. Y de igual manera, el ID de la carrera se llama ID. Eso significa que al momento de poder yo querer extraer la información de la columna respectiva, hay una ambigüedad porque nuestro programa no sabe cuál de las dos columnas va a tomar. Por lo tanto, toma al azar la información. Y por eso es que seguramente al momento de poder imprimir el ID del registro que vamos a actualizar, se esté tomando la columna que no debe de ser. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Esto es una hipótesis de lo que estamos haciendo. Llevémoslo a una realidad. Ahora, ¿dónde estamos en este caso mandando a llamar a esa información? Pues ya lo veíamos a través del adapter alumno, pero al momento de poder yo seleccionar o darle clic a nuestro botón, que era el botón actualizar, esa acción la tenemos en la función que habíamos creado llamada actualizar registro. En actualizar registro es lo que tenemos acá. Tenemos el posicionamiento de la información, en este caso el TXT alumno y el TXT ID carrera. Eso se va a agregar a campos que tenemos por ahí ocultos y al momento de presionar mi botón actualizar, pues o modificar estudiante, vamos a mandar a llamar a cada uno de esos campos ocultos que tienen cada uno de los valores. Eso lo tenemos en el Main Activity y tenemos, por ejemplo, busquemos este botón, este es el botón actualizar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy en este caso, comentar este código y vamos a verificar qué es lo que realmente me está extrayendo a nivel de el código ID alumno. Vamos a hacer también un log por acá, log.i de información. Luego vamos a utilizar el identificador data, que es una string, y vamos a imprimir en este caso ID alumno. ¿Cuál es el ID del alumno que está tomando? Vamos a concatenar y vamos a tener en este caso ID del alumno. En este caso le vamos a poner toString. Y bueno, no es necesario porque ya tenemos acá el toString. Está de más. Ejecutemos esta información y veamos que al momento de poder yo modificar un registro, qué es lo que me está accediendo o qué valores está accediendo. Esto lo vamos a ver en la consola de nuestra aplicación o de nuestro entorno de trabajo. Muy bien, tenemos acá el logcat. Voy a cerrar o voy a borrar todos los elementos o todos los registros. Voy a seleccionar en este momento a Rosa Rosales. Se cargan los datos y vamos a ver nuestra consola de errores. Hasta este momento pues no ha generado ningún ID porque el ID se genera al momento de presionar el botón modificar. Si yo presiono el botón modificar, aparentemente me aparece el ID número 2. Veamos con Roberto Acosta. Lo selecciono, le doy modificar y me aparece el ID número 2. Si le doy otra vez acá a Rosa Rosales, le doy modificar y me aparece el ID número 1. Ahora, probemos en este caso si en realidad esos IDs que se nos han mostrado, de hecho, si ustedes se fijan, aquí hay una peculiaridad. Lo voy a volver a hacer. Presiono a este Rosa Rosales, modifico y el alumno dice que es el alumno número 2. Ahora voy a seleccionar a Roberto Acosta y modifico y me sigue manteniendo el alumno número 2. Eso significa que si yo me voy a mi a nuestro DB Browse para SQLite, podamos observar lo siguiente. Vamos a ver a la parte del Browse Data y la curioso en este caso, bueno, esta no es la última versión de nuestra base de datos, la vamos a cerrar y vamos a volverla a exportar. Porque recordemos que las bases de datos SQLite son bases de datos livianas y locales para cada dispositivo. No es como una base de datos que tiene un gestor y por lo tanto la podemos tener a disposición a nivel de un servidor. Vamos ahora a explorar Device Explorer y vamos a exportar la nueva versión de nuestra base de datos. Recordemos, está en la parte de la carpeta raíz de nuestro dispositivo, luego carpeta data, luego seleccionamos la carpeta data nuevamente y especificamos nuestro paquete. ¿Dónde está nuestro paquete? Que sería en este caso, verifiquemos, con example. Punto, en este caso, ejemplo SQLI. Ahora veamos, identificamos a nuestro com.example que está acá. Luego voy a exportar la nueva registro, vamos a borrar la base de datos, la vamos a exportar directamente al escritorio de mi PC y vamos a abrir en esta ocasión la base de datos, la nueva versión. Le vamos a
abrir acá registro y hoy, si ustedes pueden apreciar, dice Rosa Rosales, Roberto Acosta y Rosa Rosales. Ahora, lo que estamos tratando de depurar, si ustedes se han percatado, es que al momento de estar seleccionando un registro, en este caso Rosa Rosales y después Roberto Acosta, lo curioso de esto es que me está apareciendo el ID número 2. Si nos vamos a la base de datos, ese ID número 2 está relacionado a estos valores, tanto para Rosa Rosales como Roberto Acosta. Eso significa que está asociado a lo que sería el ID carrera de nuestra tabla llamada alumno. Ahora, esto que tenemos acá lo podemos ver efectivamente que se está en este caso accediendo al ID carrera, que era lo que mencionábamos a un principio, al momento de poder imprimir. Si por ejemplo vamos a ver a la parte del SQL que teníamos en el registro Database Helper, veíamos lo siguiente, que teníamos una estructura que nos está diciendo en este caso que está imprimiendo, y ya lo habíamos capturado acá, el siguiente query. Y teníamos dos columnas con el mismo nombre. A esto se le conoce ambigüedad. Por lo tanto, nuestro programa está en este momento obteniendo los valores de la columna. Vamos a ejecutarlo nuevamente porque esto está en caché con la nueva base de datos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos capturando es el ID de la columna correspondiente al ID de carrera. Es lo que tenemos acá. ID carrera. Es la segunda columna. Esto, ¿cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver utilizando ahora no la tabla carrera, sino que vamos a utilizar la tabla, en este caso llamada alumno, y vamos a consumir la columna de tipo carrera, en este caso column alumno ID carrera. Si vamos a ver, esta tiene un ID carrera que ya va a ser totalmente diferente y por lo tanto vamos a tener que hacer la siguiente modificación para el ID carrera. Ya no va a ser column carrera ID, sino que sería column alumno ID carrera. Con esto estaríamos experimentando algo totalmente diferente. Vamos a dejar nuestro query para que sea impreso nuevamente y vamos a ver si con este cambio efectivamente se ha resuelto el problema de ambigüedad, porque ahora ya estaría obteniendo de una columna diferente nuestra información. Ya no tendría ningún inconveniente en nuestro programa. Verifiquemos entonces en consola primero la información, que sería este select que hemos impreso. Copiémoslo, lo llevamos a nuestro DB-Browse para SQLite y verifiquemos ahora la nueva estructura que tenemos. Y hoy aparece ID carrera. Si yo lo ejecuto, hoy las dos columnas tienen una columna con un nombre diferente, que es ID para la referencia del ID alumno y el ID carrera para la carrera que opta o tiene ese alumno. Muy bien. Si vemos ahora, vamos a borrar acá el log. Si vemos, cuando yo selecciono a Rosa Rosales y le doy modificar, ahora me aparece alumno 1. Vamos a ver si esto es cierto con respecto a la estructura de Rosa Rosales, dice ID número 1. Comprobemos el siguiente registro, que es Roberto Acosta, lo selecciono, y está seleccionado, le doy modificar y ahora dice alumno número 2. Para el próximo registro, que también es Rosa Rosales, lo selecciono, le doy modificar y ahora dice alumno número 3. Eso ya tiene más coherencia con referente a la columna ID de cada uno de los registros. Eso quiere decir que el problema que se nos había presentado era con respecto a que dos columnas se llamaban del mismo nombre al momento de hacer un select y por lo tanto nuestro programa al momento de poder tratar de obtener la información de la columna ID, él obtenía la segunda columna que se refería al ID de la carrera. Muy bien, corregida esta situación, vamos a borrar nuestro log, vamos a ir ahora a nuestro main activity y como ya estamos seguros que nuestro ID es totalmente el correcto, el que le estamos pasando, vamos a descomentar nuestro código. Es una buena práctica lo que hemos hecho en relación a poder identificar a dónde ha estado el inconveniente y que este tipo de errores pues aparezcan en este tipo de videos para poderlos solventar. Ejecutamos ahora nuevamente nuestro registro y con esto estaríamos prácticamente teniendo ya por hecho de que sí se ha corregido el error y que ahora estaríamos haciendo la actualización sin ningún inconveniente. Ahora selecciono a Rosa Rosales, va a tener psicología, ahora va a ser de computación. Bueno, le vamos a cambiar que va a ser de arquitectura para que no sea igual al tercer registro que tenemos. Le damos modificar y se ha modificado Rosa Rosales acá. El registro, el tercer registro mostrado que se llama Rosa Rosales, lo vamos a seleccionar y le vamos a cambiar a Rodrigo Rivas. Lo modificamos, vamos a colocarle que ahora va a pertenecer a psicología
y este registro de Rosa Rosales tendría que ser modificado a Rodrigo Rivas. Por lo tanto, hoy sí ya estamos trabajando con el ID correspondiente. Con esto damos solución al inconveniente presentado al final del video anterior. En resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Prácticamente creamos dentro de nuestro registro Database Helper un método que nos permita a nosotros utilizar los métodos que ya vienen predefinidos dentro de la clase SQLite, que nos va a permitir utilizar este método llamado update. Update recibe el nombre de la tabla, recibe el nombre de los valores o un contenedor de valores a través de una clave y el valor. Y el tercer parámetro, que es muy importante al momento de hacer una actualización, que es el hecho de poder identificar cuál es el registro que yo voy a modificar. Y como cuarto valor es el valor de la llave primaria de ese registro. Esto que yo tengo acá es el equivalente de lo que voy a hacer en este momento. Por ejemplo, lo que tenemos en la parte de la actualización, tenemos por un lado, vamos a recordar ID, nombre, ID carrera. Tenemos por un lado que vamos a actualizar, vamos a hacer una actualización de la tabla, en este caso llamada alumnos, y luego vamos a hacer una modificación de cada uno de los campos. Por ejemplo, el campo llamado nombre alumno, es el que está definido acá en la columna, y el ID carrera. Nombre alumno ahora se va a llamar, por ejemplo, le vamos a colocar Rafael Quinteros. Creo que es con comida simple para poder utilizar, vamos a verificar, creo que es comida simple para la parte de las strings a nivel de la base de datos SQLite. Si no, pues con comida doble. Ya vamos a identificar cuál es el inconveniente. Luego una coma por acá. Y ahora el ID carrera. ID-carrera va a ser igual a la carrera, veamos, dentro de las carreras las que tengamos disponibles, por ejemplo, la carrera número 24, que se refiere a arquitectura. Y por consiguiente, el otro valor que sería la condición de qué registro voy a modificar. El ID del alumno, que en este caso sería, verifiquemos, vamos a modificar a alumno número 3, al alumno número 3. Cuando yo haga esto, pues se va a actualizar. Verifiquemos. Aquí dice una línea afectada, el resultado. Si yo una vez recargo nuevamente esto, bueno, de hecho ya se cambió, acá dice Rafael Quinteros, ID carrera 24. Esto a nivel de SQL, instrucciones SQL, es lo que yo estoy implementando en este método llamado update. Muy bien. Siguiente paso que vamos a resolver. Lo que veíamos es la duplicidad de información que se está creando al momento de estar, en este caso, trabajando con las carreras. Esto se está creando directamente de... identifiquemos a dónde se está creando, primeramente. Hay que identificar en qué parte de nuestra aplicación se crea ese registro. Exploremos en este caso el MainActivity, y en el MainActivity, en el método onCreate, tenemos por ejemplo la tabla o un método llenar carrera. Exploremos esto. Este método llenar carrera lo que está realizando es está realizando el llenado de la carrera, pero si ustedes se dan cuenta, siempre que se manda a llamar a este método, está, por ejemplo, recorriendo un for y está agregando a la carrera a un método llamado agregar carrera. Y se le está pasando el nombre de la carrera en particular. Esto quiere decir que en el método onCreate, que es el que identificamos que se manda a llamar al momento de poder ejecutar la aplicación o al momento de poder llamar a la llave correspondiente, se está llamando de manera excesiva este método. Por lo tanto, modifiquemos un poco el funcionamiento del método. Para ello vamos a ir al método agregar carreras primeramente, y en el método agregar carrera vamos a hacer ciertas modificaciones. Vamos a copiar, en este caso, esta estructura, me la voy a llevar al método agregar carreras y voy a comenzar a realizar algunas modificaciones en particular. Por ejemplo, este nombre carreras lo vamos a mantener. Vamos a tener ahora por ejemplo, tenemos una estructura de insert carrera y los valores. ¿Cuáles valores vamos a insertar? Eso es lo que vamos a ver en la definición de nuestras carreras. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer también una validación previo a que sean insertadas las carreras. Si no existe ningún registro dentro de la tabla carreras, quiere decir de que sí se van a insertar. En caso contrario, si ya existe un registro, ya no deberíamos de insertar más información. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a redefinir este método. Vamos a colocar acá una variable llamada columns, que me va a permitir el poder recorrer algunas columnas. Por ejemplo, la columna llamada carrera ID y la columna llamada carrera nombre.
¿Para qué voy a obtener este conjunto de valores? Para realizar la siguiente situación. Vamos a tener, por ejemplo, el de b por acá. Bueno, de hecho ya lo tenemos acá. Vamos a reutilizar. Y luego voy a hacer una variable de tipo cursor. Y esta variable de tipo cursor va a obtener la siguiente consulta. La siguiente consulta es referente a un query que voy a verificar si en la tabla carrera, llamada carrera, vamos a pasarle el parámetro de columns, que son las columnas que quiero que me devuelva, y en el caso este query mantiene la siguiente estructura. El primer parámetro se refiere al parámetro de la tabla que yo voy a consultar, las columnas que deseo que me devuelva. El segundo parámetro va a ser de tipo null. ¿Por qué? Porque este es de selección. Ese no lo voy a utilizar o no lo voy a definir. Luego, el cuarto parámetro se refiere a un arreglo de selecciones. Y el siguiente parámetro es para poder agrupar la información y también para hacer un having, una condición sobre esa agrupación. Luego no voy a ordenar la información, sino que no necesito ordenar. De hecho, pues como podemos observar, nuestro asistente también nos indica para qué sirve cada uno de los parámetros. Luego de haber hecho esto, vamos a realizar la siguiente condición. Si el cursor posee, vamos a ver, cursor es igual a null, o en este caso el cursor posee registros, un code, por ejemplo un code es mayor, en este caso, por ejemplo, es menor o igual a 0, es decir, que no ha devuelto valores. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a utilizar la parte de los valores, ya lo teníamos creo que por acá abajo, el count values, y esos valores vamos a obtener otra vez el db. Aquí tenemos ya listo el put. Tenemos el put, ya no lo utilizaríamos, sino que dentro de nuestro for que vamos a utilizar, este for lo vamos a reutilizar, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el for, tenemos por acá el nombre carrera, que se refiere a esta parte del arreglo que tenemos de nombres de carreras, y ahora ya no sería de helper acá, sino que sería values para poder agregar carrera. Sería este values put. Vamos a quitarlo, vamos a modificar el values y sería el nombre de nuestra carrera y el nombre carrera que sería para esta parte. Ahora, ojo que el agregar carrera ya no lo vamos a utilizar con parámetro porque lo estamos obteniendo directamente desde nuestro método en particular. Lo siguiente que vamos a hacer, este no lo voy a utilizar, este todas, no lo voy a utilizar por acá. Lo siguiente que debemos hacer es insertar. Vamos a utilizar acá insert, vamos a insertar cada uno de esos valores a la tabla carrera y luego vamos a pasar como parámetro los values, los valores al momento de que se está escribiendo. Ahora, ojo con lo que está pasando. Acá tenemos para poder escribir, pero la consulta que estamos haciendo no es de escritura, sino que en este caso la consulta que estamos haciendo es solamente de lectura. Por lo tanto, vamos a utilizar with database para poder leer la escritura. Y vamos a utilizar una variable de tipo de b acá definida dentro de nuestro if, por eso nos da error en la DB de arriba, y esta sí va a ser para poder escribir en nuestra base de datos. Sería de tipo escritura, while database. Con esto estaríamos primero haciendo una validación para verificar si no existen registros en nuestra tabla. Si no existen registros, entonces efectivamente se van a insertar esos registros. Si no, caso contrario, pues no se registra nada. Y vamos a hacer acá el db close de nuestra consulta, que sería la consulta que tenemos acá de lectura, y vamos a tener en este caso el cierre completo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? En llenar tabla carreras, ya no lo vamos a hacer de esta forma, sino que esto pasaría a realizar la siguiente situación. Db helper punto agregar carrera. ¿Qué más tendría que realizar? Por ejemplo, en la configuración de spinner de carrera, pues no habría ningún inconveniente, porque eso pues sigue funcionando tal cual debe de ser. Hagamos la siguiente situación. Me voy a ver a la parte del Base Explorer. Voy a, en este caso, a borrar estos registros para que se vuelva a crear la base de datos y vamos a ejecutar en este momento la aplicación. La base de datos se va a crear por primera vez, pero con la salvedad que ahora las carreras se van a ingresar solamente una vez.
y eso lo vamos a comprobar. Vamos a hacer 3 pruebas. Aquí tenemos computación, psicología y arquitectura, solo aparecen 3 veces. Cierro la aplicación. Recordemos que se vuelve a llamar nuestro método onCreate, el método llenar tabla carrera. Si yo en este momento lo vuelvo a desplegar, automáticamente se vuelve a llamar esta tabla carreras, pero ¿qué debe de suceder? No debe de haberse vuelto a ingresar una estructura de computación, psicología, arquitectura, sino que prácticamente lo que estamos haciendo es ya una validación. Como ya existe un registro dentro de nuestra tabla, esto pues ya no se va a duplicar. Volvamos a hacer una prueba, carguémosla por tercera vez y vamos a inclusive a exportar la base de datos para que veamos definitivamente que el inconveniente que se había presentado de estar cargando carreras de forma simultánea se ha corregido. Una vez más, hemos comprobado que nuestra validación pues nos ha funcionado. Cerramos acá y hoy sí, vamos a explorar nuestra base de datos. Vamos a, en este caso, a hacer una actualización para que aparezca y hoy sí la podemos guardar. La vamos a guardar dentro de nuestro escritorio y vamos a explorar un poco también esta base de datos. La vamos a reescribir, cerremos esta base de datos, si no, pues nos va a dar error. Sobreescribimos, se ha sobreescrito y automáticamente volvamos a abrir la base de datos. Y nuestra tabla de tipo carrera ya no tendría, en este caso, más de 3 carreras que son las definidas. Con esto, pues solventamos el inconveniente de que se estaba presentando de poder mostrar muchas carreras al momento de estar cargando siempre la aplicación. Ahora, metámonos de lleno a la parte de nuestro método de borrar registro. El borrar registro lo habíamos mantenido en este botón y recordemos que el botón de tipo registro vamos a tener que tener, al igual como el botón de modificar, una nueva opción. Y esa opción nos va a permitir a nosotros el poder identificar qué registro vamos a eliminar. Para ello vamos a realizar un nuevo método y este método que nos va a permitir realizar esa eliminación lo vamos a implementar dentro del MainActivity, al igual como lo hicimos con el método actualizar registro que nos permitía cargar la información. Creemos entonces ese método, le vamos a llamar eliminar registro. Eliminar registro. Y eliminar registro, al igual como actualizar, va a utilizar el componente de tipo view. Por lo tanto, ese componente de tipo view nos va a permitir navegar por todo lo que sería el list ID y por cada uno de los componentes que hemos creado hasta poder llegar al ID alumno. Este código pues ya lo tenemos prácticamente desarrollado en esta parte. Sería estas 2 líneas para poder llegar al layout lineal principal donde está nuestro botón y luego vamos a exportar o a extraer la información de nuestro ID alumno. Ya lo tenemos por acá. Comprobemos si eso es correctamente cierto. Vamos a utilizar un log ID y en este caso vamos a utilizar siempre data y txt alumno.toString. Bueno, de hecho ya está el toString ahí, ya no lo voy a reutilizar. Y este método lo vamos a mandar a llamar dentro de nuestro botón del tipo eliminar, al igual como lo hicimos en el botón onClick o el método onClick del botón actualizar. Lo vamos a utilizar entonces acá, no sería actualizar, sino que ahora sería eliminar registro. Con eso ya estaríamos accediendo a todo el árbol de componentes que tiene nuestro botón. Era lo que explicábamos el día de ayer. Tenemos la vista de diseño, tenemos el botón. Lo que hacemos con el código del MainActivity es en este caso acceder al layout lineal, luego acceder al otro layout de tipo lineal y luego accedemos a nuestro hidden de tipo ID alumno. Muy bien. Verifiquemos el funcionamiento de esta aplicación. No hemos creado el método delete. Ese método delete lo vamos a utilizar dentro de nuestro registro Database Helper, que funciona de igual manera como en la parte del update. Ya es un método provisto por la clase que maneja SQLite. Veamos ahora. Tenemos por acá nuestro log de transacciones. No tenemos ningún registro. Abrimos el primer registro. Le vamos a llamar Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Y en Roberto Rodríguez vamos a agregarlo, va a ser en este caso de psicología, agregamos, agregó el registro, vamos a agregar unos 3 más, René Alfaro, agregamos el registro, ahora va a ser de computación, agregamos ahora a Iris Montoya, agregamos el registro y ya tenemos 3 registros agregados. Ahora bien, seleccionemos el botón eliminar y verifiquemos si en nuestra información
aparece pues los ID referentes a ese tipo de datos. Por ejemplo, Roberto Rodríguez, y presiono, dice que es el valor de 1, René Alfaro dice que es el valor de 2, y Iris Montoya dice que es el valor de 3. Con eso estamos conscientes de que estamos accediendo al ID de esas personas. Si yo quiero, por ejemplo, agregar un nuevo registro, le vamos a llamar Oscar Palacios. Agregamos este registro, va a ser de arquitectura. Ahora a Oscar Palacios lo selecciono para eliminar y me aparece que es el registro número 4 o ID número 4. Esto es muy importante para poder eliminar registros. ¿Cómo funciona el método de tipo eliminar? Al igual como el update, yo tengo que tener la instrucción de tipo delete, en este caso from, a la tabla alumnos, y ahora yo debo de utilizar un where. El where me permite hacer un filtrado de la información que yo deseo eliminar. ¿Y que voy a eliminar? El ID que tiene como valor 3. Esto es lo que vamos a implementar en nuestro método a nivel de aplicación Android. Para ello, entonces, vamos a ir ahora a nuestro registro de Arabex Helper y vamos a agregar la siguiente situación. Vamos a ubicarnos, tenemos agregar alumno, tenemos actualizar alumno y en esta ocasión vamos a hacer el registro para poder eliminar un estudiante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un método que se va a llamar en este caso delete alumno, y este método delete alumno va a recibir un ID de tipo entero, que es el ID que estamos viendo representado a nivel de consola. Vamos a hacer referencia a nuestra base de datos porque vamos a vamos a hacer una modificación a la base de datos. Por lo tanto, vamos a decirle que vamos a escribir en la base de datos. Luego, de b punto, el método delete, que era el que les mencionaba, que viene parte de la clase con la que estamos trabajando, y le vamos a decir que vamos a eliminar de la tabla alumno. Luego, el where, que es el que nosotros debemos de tener consideración al momento de eliminar un registro, que es esta parte, yo le voy a indicar que va a eliminar el ID igual a 3. En este caso dice 3. Pero para nosotros esto pues va a tener la siguiente equivalencia. Vamos a tener por acá la cláusula where, ya no es necesario poner el where porque ya es parte del método. Y lo único que vamos a hacer es que le vamos a decir de la columna ID. Si yo quiero ser todavía un poco más dinámico, columna alumno ID va a ser igual a 3. En este caso, como tiene que ser dinámica la información, vamos a utilizar el signo de interrogación de cierre para modificar el valor de esa instrucción. ¿A dónde lo vamos a modificar? En el tercer parámetro. El tercer parámetro que le vamos a pasar es el ID de tipo toString de nuestro registro. En este caso, de hecho, para que ya no tengamos problemas de conversión, podríamos identificar que al momento que yo esté pasando este parámetro, pues ya sea directamente string. Por lo tanto, hacemos la conversión del lado del main activity. Hemos cambiado el parámetro para que sea respectivamente string, porque al final el array of es lo que estamos en este caso procesando. Vámonos ahora en la parte de myActivity, donde tenemos el eliminar registro. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, confirmar la acción de poder eliminar un registro, entonces debemos demostrarle ese cuadro de diálogo, un cuadro de diálogo que nos permite a nosotros el poder decirle quiere eliminar el registro o no lo quiere eliminar. Para ello vamos a utilizar un alert diálogo de la siguiente manera. Vamos a tener por acá un byte y este va a ser un tipo de objeto de tipo alert diálogo, y este alert diálogo se va a utilizar dentro de nuestro main activity. Para ello tenemos que ser bien específicos diciéndole de la siguiente manera: this@main_activity. Con eso estamos definiendo de que ese alert diálogo se va a utilizar dentro de nuestra actividad. El boolean, ahora vamos a utilizar el boolean, la variable punto, y vamos a hacer un set message indicando el siguiente mensaje: desea eliminar el registro. Se elimina el registro, y si todavía lo queremos hacer un poco más dinámico, podríamos utilizar el nombre del estudiante que lo teníamos por acá mapeado. Por ejemplo, el texto de persona, vamos a utilizar por acá. Y recordemos que teníamos que partir nuestra cadena. Por lo tanto, el nombre del alumno estará de la siguiente manera. Ahora sería nombre alumno, podríamos identificar acá el nombre de la siguiente forma. Tenemos
la concatenación y coloquémosle nombre alumno en particular. String. Bueno, de hecho, así lo podríamos colocar. Vamos a utilizar de esta manera el dólar para hacer un text string y que se vea por mucho más estético al momento de hacer la impresión de nuestro mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un set cancelable para poder saber qué es lo que vamos a activar. Luego vamos a tener un set position button que le vamos a decir que sí, y en este sí vamos a realizar las operaciones pertinentes. Por ejemplo, vamos a tener de referencia al diálogo o diálogo, luego el ID y luego la instrucción que vamos a realizar. En caso de que esto pues no sea negativo en nuestro botón, vamos a poner acá no vamos a hacer absolutamente nada. Diálogo por acá, no vamos a hacer absolutamente nada. ID de referencia al botón, y lo único que vamos a decir es que se cierre nuestro diálogo. Se va a cerrar al final nuestro diálogo. Y posteriormente vamos a mandar a llamar a esta estructura de diálogo que hemos creado. Bailer. En este caso crear. Y alerts.show para mostrar nuestro registro. En el botón de tipo sí o de tipo aceptar, vamos a llamar a nuestro DB-helper. Y este DB-helper vamos a llamar al delete alumno. ¿Y qué le vamos a pasar al delete alumno? Le vamos a pasar la información que teníamos en el txt al alumno, que en este caso sería de tipo string. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos operaciones. Primero, vamos a actualizar la lista de los alumnos, número 2, y también vamos a mostrar .as, haciendo referencia a la funcionalidad o al proceso que hemos desarrollado. Make text, que va a mostrar en nuestro contexto, y le vamos a colocar un mensaje registro eliminado. Y luego todas el tiempo que se va a mostrar y sería .show. Muy bien. Con esto hemos implementado un alert diálogo para que nos muestre un preview para poder eliminar o no el registro. Verifiquemos el funcionamiento, compilemos nuestra aplicación y con esta aplicación ya con el método delete estaríamos prácticamente finalizando nuestro video. Vamos a ver la funcionalidad. Tenemos la siguiente funcionalidad, tenemos aquí a Iris Montoya, le doy clic y me aparece desea eliminar el registro Iris Montoya, le vamos a dar que no. Entonces, por lo tanto, no debe de sufrir ningún cambio nuestra tabla de alumnos. Si, por ejemplo, verifico a René Alfaro, le doy que sí, lo voy a eliminar, se debería de, que aquí dice registro eliminado. Vamos a intentarlo nuevamente con Oscar Palacio, le doy que sí, y aquí aparece el TOAS diciendo registro eliminado. Veamos que vamos a hacer una operación, un CRUD completo, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de Alexander Pineda y va a ser en este caso de psicología. Agregamos al estudiante, se está agregando sin ningún inconveniente. Voy a modificar al estudiante, le vamos a poner por acá el valor de alas, ya no va a ser de psicología sino que ahora de computación. Modifico el estudiante y ha cambiado su registro. Voy a eliminar este estudiante, le doy que no para poder comprobar el funcionamiento y por último le damos que sí y el registro se ha eliminado correctamente. Comprobemos si efectivamente esto no está solamente quedando en caché, sino que también en nuestra base de datos se está presentando la información. Cierro la base de datos, vamos a exportarla para poder explorar un poco. La vamos a exportar a nuestro escritorio, le damos que sí, la pueda sobreescribir y hoy sí tenemos nuestra nueva estructura de base de datos. Vamos a sacar registro, la abrimos y automáticamente en exploración aquí tenemos a Roberto Rodríguez, que es el mismo Roberto Rodríguez que nosotros vemos en nuestra aplicación. Aquí está Roberto Rodríguez, psicología y el registro de Iris Montoya, que también pertenece a nuestra aplicación. Para Roberto Rodríguez, el ID de la carrera es número 2 y para Iris Montoya, número 1. Veamos entonces la carrera número 1, computación para Iris. Comprobémoslo en nuestra aplicación. Aquí está computación y psicología, que lo habíamos dicho que era número 2 para el registro llamado Roberto Rodríguez. Con esto estaríamos prácticamente listos para hacer nuestros propios mantenimientos desde
las aplicaciones Android utilizando SQLite como base de datos y utilizando nuestro lenguaje Kotlin de estudio.